Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Me da mucho gusto estar una vez más contigo a través de este canal que tiene como principal objetivo llevar a cabo, bueno, pues la exposición de la palabra de Dios a través de interesantes clases. Y bueno, continuamos con la segunda clase de este año 2024 y que se denomina Nuevos Comienzos. Vamos en el capítulo número 2. Y bueno, pues espero que sea de gran bendición para tu vida y si te gusta, dale un like, inscríbete y compártela, por favor, para que sigamos subiendo clases que hablen de la palabra de Dios. Gracias te doy, Padre, en esta hora por esta oportunidad que nos das de poder seguir llevando a cabo la obra que es expandir tu palabra, Señor, darle a la gente de este alimento espiritual que todos necesitamos, Señor, en algún momento. Gracias, amado Dios, por este medio tan importante, por este canal, Señor. Gracias porque podemos impactar vidas que están en diferentes puntos de esta tierra, Señor. Gracias por todo. Y la pongo esta clase en tus manos, Señor, y que sea de gran impacto y de bendición para las personas que se van a disponer a verla. Muy bien. Este es Nuevos Comienzos, es el capítulo 2. Y bueno, vamos a hacer un recuerdo un poquito de la otra clase, de la número 1, del capítulo 1, que habla de lo que es nuevos comienzos, pero basados en esta parte de la palabra de Dios de Isaías. Capítulo 43, versículos 18 y 19 dice, no te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Comentábamos en la clase anterior que es bueno recordar el pasado, pero para mejorar nuestro presente. No podemos vivir recordando el pasado y que no, pues ya no va a ser lo mismo como antes, que esto y que aquello. No. Dios nos lleva a cosas nuevas cada día, pero claro, muchas personas cuando Dios nos saca del pecado, bueno, pues nos saca de una condición de vida triste, de una condición de vida donde fuimos muy lastimados, muy heridos desde que nacemos, ¿verdad? Y Dios quiere irnos sanando, irnos dando esa libertad de que ya no permanezcamos atados, atadas a esas situaciones que nos cambiaron nuestro comportamiento y nuestra personalidad. Si usted no ha visto la primera parte de Nuevos Comienzos, yo se lo recomiendo que la busque aquí en el canal. Es capítulo 1 y vamos a iniciar con el capítulo 2. Y bueno, siguiendo con esto, vamos a hacer un recordatorio así muy breve de que el pueblo de Israel estaba en cautiverio por 70 años. Y yo decía, que bueno, pues eran situaciones que ellos mismos se habían provocado, ¿verdad? Por cuestión de sus rebeliones, de su pecado. El pueblo de Israel era castigado hasta cierto punto por Dios, levantando enemigos que se los llevaran cautivos a otros países y claro, esclavizándolos. Ahora vamos a hablar de algo bien importante. Jerusalén estaba todo desolado, destruido, abandonado. Y el pueblo de Dios empezó a regresar en pequeños grupos y en lugar de ponerse a decir, bueno, voy a tratar de restaurar el templo que fue también derrumbado, que fue desolado por los enemigos, pues se dieron a la tarea de mejorar sus casas. Y esto no es malo, esto no es malo de que se hayan preocupado de poner bonitas sus casas, donde iban a vivir y todo, pero lo primero, hay prioridades, ¿verdad? Vamos a hablarlo así. Hay prioridades en la vida. La mayoría de los seres humanos, la mayoría, ¿qué te gusta? De 100 personas, mmm, yo creo que dos saben qué son las prioridades. Las prioridades en su vida. Y una de estas prioridades es Dios. Y aquí lo vamos a ver. Ageo fue un sacerdote que vivió contemporáneo de otro profeta llamado Zacarías. Ageo fue un hombre que era un sacerdote que estuvo pendiente de que el templo del Dios Todopoderoso, de nuestro Dios, se restaurara. Y fíjese nada más cómo empieza todo esto. Nosotros
A veces nos equivocamos. Nuestros pensamientos no son los de Dios, ni sus caminos nuestros caminos. Y siempre sacamos nuestras propias conjeturas. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová Dios por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, o sea, para ustedes, de habitar en sus casas artesonadas? ¿Y esta casa, mi casa, está desierta? Pues Dios está preguntando. Pues así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre vuestros caminos. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre vuestros caminos. Fíjate nada más que esto a mí me llama mucho a reflexionar. El Señor les está diciendo: ¿ustedes piensan que no es el tiempo de que mi casa sea restaurada? Se lo estoy parafraseando, es lo que dice la Biblia. Ok. En cambio, si están llevando a cabo obras de restauración en sus casas, se dan a la tarea de trabajar, de ponerlas bonitas, etcétera, mientras mi casa está en desolación. Bueno, pues yo les digo, mediten muy bien lo que están haciendo. Mediten para dónde van, porque ustedes siembran mucho y recogen poco. O sea, se estaban dedicando mucho a trabajar para obtener, para arreglar sus casas. ¿No te parece familiar hoy en estos tiempos? Que nosotros tenemos prioridades. Mira, hoy en día, la mayoría de la gente, yo las oigo, a mí nadie me lo, no estoy, a mí nadie me platicó esto que te voy a compartir. Dice la gente: no tengo tiempo, fíjate. No, hombre, nomás vieras todo el día ocupado. No tienen tiempo de saludar a nadie, no tienen, según ellos, no tienen tiempo de nada. No les alcanza el tiempo. ¿Sí te has fijado tú en ese tipo de gente que siempre andan a 100 por hora? Bueno, y yo me pregunto, ¿en qué momento se hacen un espacio para darle el lugar, la prioridad a Dios? ¿En qué momento? Porque, o sea, se levantan desde las 5, 4, 3 de la mañana, no sé a qué horas, mucha gente, y empiezan a hacer sus labores. Pero a Dios, pues, lo toman como en un punto, pues, distante, no algo no muy importante. Anteponen sus cosas primero antes que Dios. Cuidado, cuando nuestra prioridad es nuestro trabajo, es hacer dinero, es lo material, son nuestras familias, no podemos nosotros anteponer nada por encima de Dios, porque Dios es el que te da todo. Así de sencillo. Nosotros no podemos, nos guste o no nos guste. Nunca pongas por encima de Dios ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu familia, ni tu trabajo, ni tu dinero, ni tu vida, ni tu salud. Nada. Nunca digas: es que por esto, no puedo. Primero es Dios, al último Dios y a lo futuro es Dios. Siempre. Él es el alfa, Él es la omega. Eso dice la palabra y eso debe de ser en tu vida y en la mía. ¿Qué era lo que Dios quería? Dios quería que su casa fuera restaurada primero para poder entrar
en esa comunión con su pueblo. Dios siempre, desde que nos creó, desde que creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Él siempre ha querido tener esa comunión, ese compañerismo con el ser humano. Siempre. Pero el hombre, o sea, el ser humano, el individuo, no lo ha entendido así. Pero Él siempre en su corazón, Él está es tener ese compañerismo. No, Él no quiere que seamos unos títeres, ¿sí? Si no, no nos hubiera dado inteligencia ni un libre albedrío. No, no, no. Él quería y quiere un compañerismo. ¿Por qué te estoy recordando esto? Porque también cuando sacó de otra de las esclavitudes a Israel de Egipto, también Él dio instrucciones precisas a Moisés para establecer el tabernáculo. Allí en medio del desierto el tabernáculo tenía que ser instalado porque representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así Dios quería que su casa fuera reedificada en los tiempos del profeta Ageo, de lo que estamos hablando, para que la presencia de Dios estuviera como parte principal en medio de toda esa desolación. Por eso la Biblia dice, primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿es malo que yo me preocupe por trabajar, por hacer dinero, por mi casa, por mi familia? No, por supuesto que no. No cambies las cosas, no es así. Es malo cuando lo pones todo eso que acabamos de mencionar en primer lugar antes que Dios. Entonces hay que saber lo primordial. Hay prioridades. La prioridad debe de ser, para el creyente todavía más, debe de ser Dios en nuestras vidas. Entonces, vamos a tomar bueno, yo vi algunas cosas que voy a compartir contigo en este capítulo. Son dos, y yo te pido también a ti que de tarea los leas y veas lo que Dios te habla. Aquí hay unos versículos que les vamos a dar lectura muy poderosos. Mira, lo que yo más o menos logré ver, ellos veían la desolación, el poquito grupito que llegó a Jerusalén. Ay, pues se les hizo un mundo ver allí todo desolado, destruido. Ellos dijeron 70 años de soledad, hay mucho descuido, hay mucha desolación, o sea, nos espera un trabajo muy arduo. Le sacaron al trabajo arduo. Y luego, no tenían dinero, no tenían mucho dinero o mano de obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, lo poco que estamos trabajando o lo mucho es para nuestra casa, para nuestra manutención, pero no para mano de obra pues, como para el templo, ¿verdad? Eso pensaban. Lo puede leer usted en Ageo 1:6, que fue lo que estuvimos leyendo, donde Dios nos dice, pues sembras mucho, pero recoges poco. O sea, nosotros nos podemos ir a vivir al trabajo y de todos modos no nos va a rendir si Dios no está en primer lugar de nuestra vida. Bueno, ellos estaban poniendo de pretexto también que no tenían dinero ni mano de obra. Entonces, ellos también tenían problemas con sus cosechas porque había sequía, ¿sí? Ellos tenían enemigos hostiles, vieron enemigos hostiles que se resistían a que las obras de reconstrucción se llevaran a cabo. Y decían, por esto, y recordaban, ay no, es mucho trabajo volver a empezar, pues estábamos mejor allá en Babilonia, así como lo hizo en algún momento el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, que recordaba, se le olvidó la esclavitud en la que estaban y recordaban los pescados en balde, las cebollas, los ajos, los melones, los pepinos, recordaban todo de Egipto.
Ahora estos estaban recordando los días fáciles que tenían, la vida según ellos fácil que tenían en Babilonia, porque se acomodaron a ese tipo de esclavitud. Y usted y yo muchas veces nos acomodamos, aunque no estemos en la mejor situación, nos acomodamos en el pecado. Dicen, no, pues al cabo ya estoy bien así, ¿para qué le muevo? Etcétera, etcétera. Somos seres humanos que nos gusta acomodarnos y Dios le gusta sacarnos de esas zonas de confort. Entonces el pueblo de Israel dijo, no, pues si veo tanta dificultad, seguramente que no es el tiempo de Dios para que la casa sea restaurada, su casa, su iglesia. Definitivo, con tanta cosa que estoy viendo, lo que le acabo de leer, no, seguro que no. No, no, no es el tiempo, porque si fuera de Dios, ya estaría todo bien fácil y todo sencillo. Es posible que eso hayan pensado. ¿Cómo empezamos el capítulo de Ageo? Ustedes dicen que no ha llegado en el versículo 2, dice. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No era Dios, eran ellos los que estaban diciendo que no era el tiempo. Y muchas veces usted y yo nos podemos perder la bendición de muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida por pensar a nuestra manera, porque estamos cómodos, porque no queremos trabajar, porque no queremos hacer nada y hacemos las cosas que nada más a nosotros nos interesan y que nos importan. Y pues con Dios las cosas no son así, ¿verdad? Ellos decían, no, pues las cosechas, ay, tenemos sequías, no nos están dando lo suficiente, pues ¿cómo vamos a pagar mano de obra? No tengo dinero, o sea, los pretextos, ¿sí? Para Dios no hay esto, nada. Dice, ustedes buscan mucho, capítulo 1, verso 9. Dice, buscan mucho y hallan poco, y se encierran en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios también es un Dios que castiga. Si tú crees que Diosito y que es de este tamañito, no es de ese tamañito, ni es puro amor, Él es disciplina. Estos estaban sacando esos pretextos. Dijo, sí, yo soy el que provoco la sequía. Así que, ¿qué me dices a mí? ¿Qué me argumentas? ¿No quieres empezar a la reconstrucción de mi casa? Pero no pongas pretextos. Entonces, les habló a través del profeta Ageo. Y dice la palabra de Dios. Entonces Ageo empezó a decirles, ¿verdad? Enviado por Dios. Habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó, esto me llama mucho la atención, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, del hijo de Josadac, del sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de Jehová de los ejércitos, su Dios, como 2 años más o menos. Pasan 2 años y otra vez vuelven a decaer. Pero aquí lo que me llama mucho la atención en el verso 14 del capítulo 1, que dice la Biblia, y Jehová despertó el espíritu. Había un adormecimiento espiritual. Cuando Dios no está, cuando su presencia no está en medio de nosotros, hay un adormecimiento espiritual. Dios tiene que intervenir cuando nosotros no entendimos el mensaje. Dios primero nos habla, nos exhorta que hagamos las cosas como Él nos está demandando, y si tú y yo no entendemos el mensaje, entonces vamos a ver de nueva cuenta otra vez las consecuencias, ¿verdad?
Estos 4 principios que vamos a comentar, considéralos. Empiezan con la letra P de papá. Dice, a veces esperamos por el tiempo perfecto para comenzar algo nuevo y este nunca va a llegar, este tiempo que tú y yo, no, pues es que no es el ideal. No, nunca va a llegar. No hay perfecciones, ¿verdad? Solo Dios es perfecto. No esperemos más para hacer cambios que Dios nos llama a hacer. No pienses en tu propia opinión, no, no, no. Empieza mejor a hacer caso, empieza mejor a obedecer. Establece prioridades, dijimos que con la P, ¿verdad? Vamos a ver 4 principios. Establece prioridades. El profeta exhorta al pueblo porque habían descuidado la casa de Dios, mientras se enfocaban en sus casas. Y bueno, pues ya lo comentamos, ¿verdad? Que no es malo que hagamos cosas buenas para nuestra familia, para nuestras casas, pero no es la prioridad que Dios tenía en mente que este pueblo tuviera, adoptara, sino la prioridad es Él y después Él. Cuando pongo lo primero, primero, lo demás toma su lugar. Dios es primero y si lo pongo en primer orden, todo lo demás se acomoda. Mateo 6:33, algunos de nosotros estamos invirtiendo más en actividades personales que en la casa de Dios. La Biblia nos enseña que esto nunca nos va a traer satisfacción, nunca nos podrá saciar, siempre vamos a buscar más. Sin embargo, cuando ponemos a Dios primero en nuestras vidas, existe gozo y plenitud que solo vamos a encontrar en Él. Debemos reflexionar en nuestras prioridades y asegurar que nuestras acciones las reflejen. Bien, punto número 2. Ver el potencial. ¿Sí? Los ancianos menospreciaron el nuevo templo. Empezaron a construir, pero lo comparaban con el templo que había construido Salomón, que eran madera traída de Líbano, madera de ébano, acacias, etcétera, etcétera, y de oro. Había las estructuras ahí de oro, de plata, de lo mejor. Y esto se les hizo, pues en pocas palabras, se les hizo muy modesto, ¿verdad? El templo que ellos estaban empezando a reconstruir. Y nosotros no podemos menospreciar porque Dios no está en templo de manos humanas, hecho de manos humanas. Dios está en ti y está en mí. ¿Por qué? Porque Él no necesita tener un templo demasiado grandioso y maravilloso. Claro que a Dios hay que darle lo mejor, pero si no se puede en ese momento, como en ese tiempo de Ageo, que no tenían lo suficiente, bueno, pues a lo que se tiene, con lo que se tiene mientras, ¿verdad? No, nosotros no podemos menospreciar aquellas cosas que para nosotros son pequeñas, cosas que Dios está haciendo actualmente o perder de vista totalmente todo lo que Dios ha hecho. Dios les estaba diciendo, restauren la casa, restauren mi casa y bueno, pues ya lo demás, al rato ya a lo mejor vendrán cambios. Y sí, sí hubo cambios, porque el rey Herodes hizo un cambio, hizo el segundo templo, que es donde el Señor Rey Jesús 500 años después de que el profeta Ageo les dijera allí esto, estuviera pisando sus divinos pies de Jesucristo, el segundo templo. Entonces, ser productivos, ¿verdad? Dijimos, potenciales, perdón, ver el potencial de pequeñas cosas, al rato se va a poner esto mejor. Decía Martin Luther King, la fe es dar el primer paso, incluso cuando todavía no se ve la escalera. Anótalo, por favor. El tercer punto, ser productivo, trabajar, ponerle al jale, como decimos acá en México. Quizás estás pasando por un grande desafío tú, un desafío que te lleva a enfocarte en lo que no tienes. Dices tú, bueno, pues quiero esto, no lo tengo todavía, o bueno, pues voy a tener que remontarme al pasado y decir, híjole, como antes sí podía y ahora no. No, no. No, no, no. Dios nos llama a esforzarnos a trabajar con diligencia porque nuevos comienzos y nuevas oportunidades
requiere nuevos esfuerzos. A lo mejor en un tiempo pasado te era más fácil comprarte un carro, una casa, etcétera, y ahora ya batallas más. Pero bueno, pues por algo es, hay propósitos, hay que ponerle más al trabajo, ¿de acuerdo? O sea, ser productivos. Hebreos 6, versículos 11 y 12 dice, no seamos perezosos, mostremos solicitud y esfuerzo, comienza con lo que puedes hoy en tu contexto, con lo que tengamos. No tienes que esperar más. Ser fiel con lo que tienes te va a abrir cosas mayores, a cosas mayores te va a abrir las puertas. Ahora la cuarta P, la promesa de Dios. Creerle a Dios. La gloria postrera, dicen, ay, la gloria que el templo de Salomón tenía. Bueno, pues quiero que sepas que cuando tú haces las cosas enfocada en Dios, creyendo que es Dios el que va a estar ahí, no lo que tú estás haciendo, la gloria postrera será mejor que la primera. Aunque la construcción del nuevo templo era más modesta, Dios hizo esta promesa. La gloria postrera será mejor que la primera, porque se refería a la gloria de su casa y no a la construcción en sí. Muchas veces vamos a malinterpretar las promesas de Dios, aunque su verdadero significado sea muy hermoso y profundo, y bueno, y nuestro entendimiento no lo capta, ¿sí? Es hermoso y tan hermoso que es que no lo entendemos. A veces las promesas de Dios no salen como las imaginamos, pero salen mejor, muchísimo mejor. Esta promesa de que la gloria postrera sería mejor que la primera se cumplió, como le dije hace rato, 550 años más o menos después, cuando Jesús entró en ese templo en persona y la promesa sigue presente ahora en nosotros. El nuevo templo de Dios, dice Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5, somos como piedras que edifican la casa de Dios, usted y yo. Dios no ha terminado con nosotros. Él quiere manifestar aún más de su gloria en tu vida, en mi vida, en tu esencia, en mi esencia, en tu naturaleza, en mi naturaleza. Quiere demostrar su poder también y su bondad. Tus mejores días, mis mejores días, no tienen por qué estar en el pasado. Abraza esta promesa de Dios. La gloria de Dios en tus días por venir será mayor que la primera. Él es un Dios que va en aumento. Así que yo deseo, como siempre, que no te entristezcas, digas, no, pues, no, esto no es gran cosa, ¿yo qué le puedo dar a Dios? ¿Sí me explico? O sea, que te empieza a desanimar y todo. Nada de eso. Es el propósito del enemigo. Dios se revela en tu vida cuando somos, Él mismo lo dice en su palabra. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Muchas veces nosotros pensamos como humanos querer impresionar a Dios y que, ay, a Dios lo impresiona un corazón humilde, un corazón dispuesto a obedecer, una persona que está dispuesta a seguir buscándolo por todos los días de su vida. Gracias, Padre, por esta clase, por esta maravillosa palabra que nos diste. Pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que nos des esa fuerza, que nos des esa sabiduría para continuar y sobre todo que sepamos establecer nuestras prioridades. Y esa prioridad eres tú, Señor. Tú primero eres en todo de nuestra vida, Señor. Eres lo primero. Gracias, amado y maravilloso Dios, y perdónanos, Padre, porque te hemos dejado fuera de nuestro diario vivir por tanto afán, por tantas cosas que nos han robado, Señor, de esa comunión, de esa entrega diaria contigo. Pido en el nombre de Jesús, Señor, que durante este tiempo, Señor, podamos entender
en tu palabra cuál es tu verdadero propósito, Señor, y que lo pongamos en práctica. Gracias, amado Dios, bendigo a cada persona que está viendo o que apenas va a ver esta clase, Señor, o que se la van a compartir. Yo te pido, Señor, que derrames de tu virtud, Señor, sanadora, restauradora, en el nombre de Jesús en cada vida. Amén y amén. Dios te bendiga, nos seguimos viendo, yo te veo, tú me ves a través de este medio de comunicación y yo le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias.